Esta historia es distinta a cualquiera que se haya contado antes en este canal. No es un relato común, no es una leyenda urbana, ni una exageración nacida del miedo colectivo. Lo que van a escuchar esta noche es la experiencia de alguien real, de alguien que ha vivido toda su vida acompañada por algo que muchos prefieren negar. Esta historia va más allá de lo que normalmente se cuenta aquí, y ahora es momento de que tú decidas si te atreves a escucharla. Muy buenas noches, comunidad. Durante semanas dudé si permitir que esta historia fuera compartida. Hubo detalles que pedí que se omitieran, cosas demasiado gráficas, demasiado terribles, que no eran necesarias para entender lo que ocurrió. Aún así, el sentido de esta historia permanece intacto. Apaga la luz, por favor, y déjate llevar. Mi nombre es Verónica. Por lo poco que sé, mi familia llegó a Santo Domingo cuando aquel lugar todavía no era más que un cerro abandonado. No había calles bien trazadas, no había servicios, no había promesas reales, solo la necesidad de sobrevivir. Mi padre me contaba cómo llegaron caminando desde muy lejos por lo que la gente llamaba la calle de las promesas, cargando costales, muebles viejos y niños dormidos en los brazos. El Pedregal era entonces una extensión de tierra dura, lodosa, hostil, pero para muchos representaba la única oportunidad de levantar una vida. La gente fue llegando poco a poco. Cada familia levantaba su casa como podía, con láminas, con madera reciclada, con lo que encontraban. Entre el lodo comenzaron a surgir pequeñas construcciones, frágiles pero llenas de esperanza. Sin embargo, había algo que siempre llamó la atención de mi padre. Una casa de madera que ya estaba ahí antes que todas las demás. Esa casa no tenía camino para llegar a ella, no estaba rodeada de otras construcciones. A pesar de estar ubicada en una zona buena para edificar, nadie quiso construir cerca. Decían que ahí vivía una vieja que asustaba a la gente. Una mujer silenciosa, solitaria, que observaba desde su ventana. Una casa que parecía haber estado ahí desde mucho antes de que existiera el Pedregal. Mi madre salió de esa casa. Eso es casi todo lo que mi padre llegó a contarme sobre ella. Decía que se enamoraron rápido, como suelen hacerlo los jóvenes que no tienen nada más que sueños. Él soñaba con casarse con ella, con sacarla de ahí, lejos de la casa de madera, lejos de la vieja que la habitaba. Decía que esa mujer lo miraba con odio cada vez que se lo encontraba, como si supiera algo que él ignoraba, como si supiera lo que iba a pasar. Cuando mi madre quedó embarazada, mi papá ya tenía un plan. Ambos eran muy jóvenes, casi unos niños, pero estaban decididos. Pensaban irse a San Juan Atzingo, donde él todavía tenía familia. Allá, le dijeron, siempre habría un lugar para llegar, un techo, un plato de comida, una oportunidad. Pero de pronto mi padre dejó de ver a mi madre. Simplemente desapareció, como si la tierra se la hubiera tragado. Pasaron semanas, luego meses, sin rastro alguno, hasta que un día la vieja de la casa de madera se presentó en casa de mis abuelos. Sin pedir permiso, sin mostrar emoción alguna, les dijo que ahí les dejaba el acto de su hijo, que se las arreglaran como pudieran. En una canasta les entregó a una bebé de apenas unos días de nacida, 7 mesina, apenas respirando. Esa bebé era yo. Mi padre nunca volvió a ver a mi madre. Siempre dijo que quizá así era mejor, que por algo pasaban las cosas. Esa fue siempre su creencia. Había dejado la escuela, pero desde que yo nací, trabajó sin descanso en la tlapalería familiar. Con el tiempo, ese pequeño negocio se convirtió en nuestra única forma de subsistir. A los 25 años, mi padre ya había perdido a sus padres en un accidente en un barranco. Se quedó solo conmigo y con la responsabilidad de un negocio que ellos habían levantado con esfuerzo. Nunca nos fuimos a San Juan Atzingo. Nos quedamos ahí, atrapados en ese lugar donde todo había comenzado. Cuando era niña, había algo que no lograba entender. Todas mis compañeras tenían una mamá, yo no. No recuerdo cuándo empecé a darme cuenta, pero sí recuerdo claramente mi primera pesadilla. Tenía 6 años. Esa noche escuchaba a mi papá roncar en el cuarto contiguo, como siempre. De pronto desperté, pero algo estaba mal. Estaba consciente, sabía que estaba despierta, pero no podía moverme.
Sentía un peso enorme sobre el cuerpo, como si algo invisible me aplastara el pecho. Apenas podía respirar. Entonces la vi. Una mujer estaba sentada en una silla entre mi cama y la ventana. Me miraba fijamente, sin parpadear. Su presencia era tan real que el miedo me paralizó aún más. Cerré los ojos con fuerza, rogando que desapareciera, hasta que finalmente logré quedarme dormida. Pensé que había sido solo una pesadilla, pero la noche siguiente volvió. Y la siguiente. Siempre despertaba a mitad de la madrugada, sin poder moverme, y ahí estaba ella, sentada a mi lado. Pensando que aquello no iba a terminar nunca, le conté a mi papá. Me dijo que solo se me había subido el muerto, que no debía asustarme, que eso pasaba cuando uno despertaba sin poder moverse, y que las cosas que veía eran solo sueños mezclados con la realidad. Le creí. Esa noche, cuando desperté, ella estaba más cerca, y cuando notó que la miraba, me sonrió. Con el tiempo pude verla con claridad, su ropa sucia llena de lodo, su cabello tieso, su sonrisa negra, como si hubiera masticado carbón. Aún así me acostumbré a su presencia. Las pesadillas se volvieron parte de mi vida. Duraron años. Hasta que conocí a Lupita. Su mamá empezó a pasar por mí para ir a la escuela. Yo adoraba convivir con ella. A veces, cuando nos preguntaban si éramos hermanas, yo decía que sí, cuando Lupita no escuchaba. Pasaba tanto tiempo en su casa que un día me invitó a dormir ahí. Esa fue la primera noche, en muchos años, que dormí tranquila. Pero un grito horrible nos despertó a todos. Encontraron a Lupita escondida en el patio, llorando. Dijo que una mujer había entrado al cuarto y estaba parada junto a mi cama, viéndome dormir. Cuando la describió, supe exactamente de quién hablaba. Y cuando dijo que aquella mujer se lanzó hacia ella y le dio una cachetada, y vimos la marca de una mano grande en su mejilla, entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Aquello que yo veía no era un sueño, era real. Desde esa noche, Lupita y su mamá se alejaron de mí. La gente empezó a decir que yo caminaba acompañada de una muerta, que una mujer sucia me seguía a todos lados. Y cada noche yo despertaba sin abrir los ojos, temiendo volver a verla. Ahí terminó mi infancia. Y ahí, sin que yo lo supiera todavía, comenzó mi condena. Después de aquella noche en casa de Lupita, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue solo el miedo, fue la certeza. La certeza de que aquello que me acompañaba desde niña no era una pesadilla, no era imaginación, no era el famoso muerto del que hablaba mi papá. Era algo real, algo que existía más allá de lo que yo podía comprender en ese momento. Lupita dejó de hablarme. Su mamá dejó de pasar por mí. De un día para otro me quedé completamente sola. En la escuela nadie quería sentarse a mi lado. Las miradas eran distintas, cargadas de desconfianza, de miedo. Los murmullos se empezaron a seguirme por los pasillos. Decían que yo era rara, que algo no estaba bien conmigo. Algunos aseguraban que yo caminaba acompañada, que nunca iba sola. Mi papá comenzó a hacerme preguntas que antes nunca me había hecho. Me preguntaba quién me acompañaba a la escuela, quién regresaba conmigo, si dejaba entrar a alguien a la casa cuando él no estaba. Yo no entendía por qué insistía tanto, hasta que una tarde lo escuché hablar con un cliente en la talapería. «Esa niña siempre va con alguien», decía el hombre. «Una mujer muy sucia. Parece una muerta recién salida del panteón». Yo estaba ahí. Yo escuché todo. Esa noche volvió a subírseme el muerto, pero ya no abrí los ojos. Tenía miedo. No solo de verla, sino de aceptar lo que eso significaba. Sentía que algo me observaba incluso cuando estaba despierta, que no estaba sola ni un solo instante. Fue en ese tiempo cuando conocí a Bernardo. Bernardo tenía 14 años, pero apenas estaba entrando a la secundaria. Había reprobado 2 años. Decían que era lento, que no iba a llegar lejos. A mí me caía bien desde el primer momento, porque no me miraba como los demás, no me tenía miedo. Me daba los buenos días, me preguntaba cómo estaba. Era amable, noble. En el recreo todos lo buscaban porque era muy bueno para el fútbol,
Pero cuando terminó un partido y un balonazo suyo me dio directo en el estómago, dejó todo para ir a verme. Se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Nadie había hecho eso por mí. Empezó a acompañarme a casa. Al principio solo algunos días, luego todos. Las miradas de los demás cambiaron. Nadie se burlaba cuando él estaba conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida. 2 semanas después me pidió que fuera su novia. Le dije que no. Le dije que mi papá no me lo permitiría, y era verdad, pero había algo más. Algo dentro de mí que me decía que yo no merecía nada bueno, que alguien como él no debía fijarse en alguien como yo. Aún así, esas semanas fueron las menos infelices de mi vida. Por momentos me sentí casi normal. Hasta el día del tianguis. Mi papá no podía cerrar la talapería y me mandó sola a comprar algunas cosas. Mientras caminaba entre los puestos, una mujer me llamó desde un local de verduras. No me miraba a los ojos, miraba por encima de mi hombro, como si hubiera alguien detrás de mí. Lo primero que me preguntó fue el nombre de mi madre. Le dije que no lo sabía, que nunca la conocí, que ni siquiera sabía si estaba viva. «Traes una muerta contigo», me dijo sin rodeos. «Ten cuidado». Me reí, sabía perfectamente a quién se refería. Le dije que siempre había estado conmigo, pero que solo la veía por las noches cuando se me subía el muerto. «Eso no te cuida, niña», me respondió. «Está buscando algo de ti. Siempre lo ha hecho. Se alimenta de ti porque eres bruja, como la muerte, como ella lo fue». Sentí un escalofrío. Me dijo que entre brujas nos cuidábamos, pero que esa no venía con buenas intenciones. Me anotó su dirección y me advirtió que pronto iba a convertirme en mujer, y que si seguía trayéndola conmigo, ya no podría alejarla. Días después tuve mi primer periodo. Me asusté. Vivía solo con mi papá. No tenía amigas. No sabía a quién acudir. Recordé las palabras de aquella mujer y fui a buscarla. Me ayudó. Me explicó cosas que nadie nunca me había dicho. Me confesó que ella también había nacido bruja, pero que había decidido no seguir ese camino. Su casa estaba llena de imágenes religiosas. Me dijo que podía renunciar a todo, dedicar mi vida a la fe, aunque nunca dejaría de ver esas cosas que los demás no pueden ver. Yo era sensible. Eso no se me iba a quitar jamás. Hubo rituales, muchos, cosas que no voy a detallar aquí. Después de varios días, una madrugada desperté como siempre, pero esta vez pude moverme. Me acerqué a la ventana y la vi afuera, en la calle, mirándome desde lejos. Ya no sonreía. Me miraba con un odio que se podía sentir. Empecé a alejarme de mi papá. Empecé a alejarme de Bernardo. Y aún así los extrañaba. Eran los únicos que habían intentado entenderme. Un día, Lupita se me acercó en la secundaria. Solo me dijo que fuera a las canchas. Ahí lo entendí todo. Una de sus amigas estaba abrazada de Bernardo. Sentí algo que nunca había sentido antes. Celos, rabia, dolor. Por primera vez acepté lo que sentía por él. Y también sentí que me lo habían arrebatado. Ella era la más bonita de la escuela. Podía tener a cualquiera, y aún así me quitaba al único que estaba para mí. Y entonces pensé algo que cambiaría todo. Si querían que yo fuera una bruja, entonces una bruja iba a ser. Después de aquella noche en casa de Lupita, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue solo el miedo, fue la certeza. La certeza de que aquello que me acompañaba desde niña no era una pesadilla, no era imaginación, no era el famoso muerto del que hablaba mi papá. Era algo real, algo que existía más allá de lo que yo podía comprender en ese momento. Lupita dejó de hablarme. Su mamá dejó de pasar por mí. De un día para otro me quedé completamente sola. En la escuela nadie quería sentarse a mi lado. Las miradas eran distintas, cargadas de desconfianza, de miedo. Los murmullos empezaron a seguirme por los pasillos. Decían que yo era rara, que algo no estaba bien conmigo. Algunos aseguraban que yo caminaba acompañada, que nunca iba sola. Mi papá comenzó a hacerme preguntas que antes nunca me había hecho. Me preguntaba quién me acompañaba de escuela, quién regresaba conmigo, si dejaba entrar a alguien a la casa cuando él no estaba. Yo no entendía por qué insistía tanto.
hasta que una tarde lo escuché hablar con un cliente en la tlapalería. «Esa niña siempre va con alguien», decía el hombre. «Una mujer muy sucia. Parece una muerta recién salida del panteón». Yo estaba ahí. Yo escuché todo. Esa noche volvió a subírseme el muerto, pero ya no abrí los ojos. Tenía miedo, no solo de verla, sino de aceptar lo que eso significaba. Sentía que algo me observaba incluso cuando estaba despierta, que no estaba sola ni un solo instante. Fue en ese tiempo cuando conocí a Bernardo. Bernardo tenía 14 años, pero apenas estaba entrando a la secundaria. Había reprobado 2 años. Decían que era lento, que no iba a llegar lejos. A mí me caía bien desde el primer momento, porque no me miraba como los demás. No me tenía miedo. Me daba los buenos días, me preguntaba cómo estaba. Era amable, noble. En el recreo todos lo buscaban porque era muy bueno para el fútbol, pero cuando terminó un partido y un balonazo suyo me dio directo en el estómago, dejó todo para ir a verme. Se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Nadie había hecho eso por mí. Empezó a acompañarme a casa. Al principio solo algunos días, luego todos. Las miradas de los demás cambiaron. Nadie se burlaba cuando él estaba conmigo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí protegida. 2 semanas después me pidió que fuera su novia. Le dije que no. Le dije que mi papá no me lo permitiría, y era verdad, pero había algo más. Algo dentro de mí que me decía que yo no merecía nada bueno, que alguien como él no debía fijarse en alguien como yo. Aún así, esas semanas fueron las menos infelices de mi vida. Por momentos me sentí casi normal. Hasta el día del tianguis. Mi papá no podía cerrar la tlapalería y me mandó sola a comprar algunas cosas. Mientras caminaba entre los puestos, una mujer me llamó desde un local de verduras. No me miraba a los ojos, miraba por encima de mi hombro, como si hubiera alguien detrás de mí. Lo primero que me preguntó fue el nombre de mi madre. Le dije que no lo sabía, que nunca la conocí, que ni siquiera sabía si estaba viva. «Traes una muerta contigo», me dijo sin rodeos. «Ten cuidado». Me reí, sabía perfectamente a quién se refería. Le dije que siempre había estado conmigo, pero que solo la veía por las noches, cuando se me subía el muerto. «Eso no te cuida, niña», me respondió. «Está buscando algo de ti. Siempre lo ha hecho. Se alimenta de ti porque eres bruja, como la muerte, como ella lo fue». Sentí un escalofrío. Me dijo que entre brujas nos cuidábamos, pero que esa no venía con buenas intenciones. Me anotó su dirección y me advirtió que pronto iba a convertirme en mujer, y que si seguía trayéndola conmigo, ya no podría alejarla. Días después tuve mi primer periodo. Me asusté. Vivía solo con mi papá. No tenía amigas, no sabía a quién acudir. Recordé las palabras de aquella mujer y fui a buscarla. Me ayudó. Me explicó cosas que nadie nunca me había dicho. Me confesó que ella también había nacido bruja, pero que había decidido no seguir ese camino. Su casa estaba llena de imágenes religiosas. Me dijo que podía renunciar a todo, dedicar su vida a la fe, aunque nunca dejaría de ver esas cosas que los demás no pueden ver. Yo era sensible, eso no se me iba a quitar jamás. Hubo rituales, muchos, cosas que no voy a detallar aquí. Después de varios días, una madrugada desperté como siempre, pero esta vez pude moverme. Me acerqué a la ventana y la vi afuera, en la calle, mirándome desde lejos. Ya no sonreía. Me miraba con un odio que se podía sentir. Empecé a alejarme de mi papá, empecé a alejarme de Bernardo, y aún así los extrañaba. Eran los únicos que habían intentado entenderme. Un día, Lupita se me acercó en la secundaria. Solo me dijo que fuera a las canchas. Ahí lo entendí todo. Una de sus amigas estaba abrazada de Bernardo. Sentí algo que nunca había sentido antes. Celos, rabia, dolor. Por primera vez acepté lo que sentía por él y también sentí que me lo habían arrebatado. Ella era la más bonita de la escuela, podía tener a quien quisiera, y aún así me quitaba el único que estaba para mí. Y entonces pensé algo que cambiaría todo. Si querían que yo fuera una bruja, entonces una bruja iba a ser.